Shalom a todos, un saludo especial en este día para compartir con ustedes una clase sobre Torá para las naciones. En este caso tenemos un tema nuevo que es los 7 preceptos y 7 principios de fe. El Creador es uno. Comenzamos entonces la transmisión en este día y vamos a saludar a todas aquellas personas que están conectados. Saludos a los que nos están viendo en este momento, a los que están empezando a conectarse, para poder compartir esta clase en vivo. Un agradecimiento especial a quienes hacen posible esta clase en vivo todos los meses. Agradecemos a Néstor Ochoa, agradecemos a Tupac Adamo, a Luis Miranda y a Juan Carlos Arca, que son aquellos que colaboran permanentemente para que este proyecto pueda ser realidad. Ofrecemos esta clase para bendición de cada sitio de difusión no ágida. En especial vamos a ofrecerlo para bendición de la página Bnei Noach España y para el grupo Torá para las Naciones, que ha llegado felizmente, Baruch Hashem, a los 5.000 miembros. Ya hemos superado los 5.000 miembros. También ofrecemos la clase para que José Miranda reciba ayuda del cielo en este momento de dificultades que le está tocando atravesar. También ofrecemos este estudio por bendición y fortaleza de Hortensia Cortés Montes. Bueno, vamos a comenzar esta clase. El tema de hoy, como dijimos, es el tema de la unicidad de Hashem, la unicidad de Dios. Y hemos venido ya a partir de la clase pasada tratando el tema de los 7 preceptos universales y los 7 principios de fe. Cuando hablamos de los 7 principios de fe, nos referimos a los 13 principios del monoteísmo, que de acuerdo al rabino Isaac Gisburg han sido resumidos en 7 para las naciones, y estamos considerando hoy justamente el segundo principio del monoteísmo, que se trata de la unicidad de Hashem. Bueno, algunos están saludando ya, así que saludo especialmente, bueno, Néstor Ochoa se ha conectado, saludas, bueno, saludo a todos los que se están conectando, y al final voy a estar viendo los saludos también. Vamos a comenzar entonces, vamos a continuar la clase. Y vamos a introducirnos en este tema tan interesante, tan importante, que es el tema de la unicidad de Hashem, que el Creador es uno y es único. Muy bien, la fe y la emuná en la unicidad de Hashem es obviamente la expresión positiva de la prohibición de la idolatría. O sea que este principio de la unicidad se relaciona con el precepto de no cometer idolatría, que es el primer precepto de los 7 preceptos universales. Entonces, bueno, cuando nosotros creemos o tenemos la convicción certera de que Hashem es uno y es único, estamos negando la idolatría. Estamos justamente en contra, a través de este principio, de lo que es el cometer la idolatría. Es decir, saber que esa existencia que estuvimos viendo en la clase pasada, la existencia del Creador, que es la causa de todo lo que existe, es única. Esa existencia es única, no hay otra que se le parezca. Si alguien supone que existe otro Dios u otro poder fuera del Creador, transgrede el precepto de la prohibición de la idolatría, que justamente está expresado de una manera muy clara, por ejemplo, en los 10 mandamientos para el pueblo judío, cuando dice: no tengas otros dioses delante de mí. No tengas otros dioses delante de mí. Entonces ahí está justamente la prohibición de la idolatría, también expresada muy claramente. Entonces cuando nosotros como verdaderos monoteístas creemos y estamos seguros en la existencia de uno y único, de un solo y único creador, que no son 2, no son 3, no son muchos, y tampoco, como ya vamos a ver, tampoco está dividido internamente. Entonces, bueno, el creador es único. Esto incluye también la prohibición de la idolatría, incluye el politeísmo, la creencia en varios dioses, y obviamente que si existieran varios dioses serían limitados, porque uno no podría ocupar el lugar del otro, entonces tendrían límites, por lo tanto no serían todopoderosos ni nada por el estilo. También existen falsos monoteísmos, por ahí las religiones se llaman a sí mismas monoteístas.
O por ahí vemos en los libros que hay religiones monoteístas, aparte del judaísmo. Que bueno, aparte de que el judaísmo es un camino de espiritualidad para el pueblo judío, no tanto una religión, no se entiende así. Las religiones monoteístas generalmente en los libros aparecen como que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero si vamos a analizar en profundidad estas dos religiones, el cristianismo y el islam, nos vamos a dar cuenta que no son verdaderamente monoteístas, o al menos monoteístas absolutos como lo declara la Torá. Entonces, hay falsos monoteísmos y hay también monoteísmos idólatras, porque puede haber gente que por ahí dice, yo creo en un solo Dios, pero ese solo Dios es un ídolo. No es el Dios verdadero, el Dios de Israel. Entonces también es un monoteísmo falso, es la creencia en un Dios, pero obviamente es idólatra esa creencia. Entonces, cualquier pasaje del Tanaj o de la Biblia hebrea que implique que un antropomorfismo, o sea que hay una forma humana aplicada a Dios, por ejemplo, el dedo de Dios, el brazo de Dios, que Dios se levanta, que Dios desciende, que Dios... Bueno, nunca deben ser entendidos de manera literal. Eso lo explica muy bien Maimónides en el libro Guía de los Perplejos o Guía de los Descarriados, que se los recomiendo para que lo lean. Allí explica cada pasaje del Tanaj, de la Biblia hebrea, en donde se dan ciertas comparaciones con cuestiones humanas, obviamente referidas al Eterno. Entonces, cuando habla del dedo, del brazo, del ojo de Dios, se refiere, está hablando de una manera no literal, ¿sí? De una manera metafórica. Nos está queriendo enseñar algo a través de esa comparación, porque en realidad la Biblia ha sido escrita en un lenguaje humano. Dice justamente, la Biblia ha sido escrita en un lenguaje humano, para que el hombre lo pueda entender. Entonces por ahí hay que tener mucho cuidado de no mirar, de no leer, de no mirar justamente los textos, que son textos monoteístas, desde una mirada muchas veces idólatra. Cuando uno lo mira desde una mirada idólatra, va a entender todo por el lado de la idolatría. Pero cuando uno analiza cada texto de una manera, de una mirada monoteísta, la va a entender como realmente tiene que ser. Entonces, bueno, obviamente es muy importante la guía de un maestro, de un rabino, para poder estudiar todo lo que tenga que ver con estos textos, con las fuentes judías, los textos del monoteísmo. El pensar que existe otro poder aparte del creador también es idolatría. Por ejemplo, el creer que que existe un mal que está en confrontación contra el Eterno, contra el creador, como que hay otro poder. Entonces, como que hay una lucha entre el bien y el mal. Eso es idolatría. No existe una lucha entre el bien y el mal. Todo viene de Dios. Todo viene del Eterno. Él es el que pone, el que decide qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que no tiene que pasar. Él pone límites a todas las cosas. Él maneja, él gobierna, es el rey del universo. Entonces, todo lo que pasa viene de ese único poder, que es el poder del Creador. Entonces, no es una unidad que tiene semejantes, la unidad de Hashem. No es una unidad que tiene semejantes, que se lo pueda comparar con otro. Ni tampoco es uno como si se tratara de un individuo, de una persona, o de un individuo de una especie. Ni como un hombre que está compuesto por varias partes, y por lo tanto se puede dividir en varias unidades. Aquí justamente se descarta la creencia, por ejemplo, de la Trinidad, que justamente si nosotros lo analizamos, tiene un origen pagano. Entonces, no viene de la Torá esta creencia de la Trinidad. Entonces, bueno, la Torá habla del uno y único. No está dividido, no está compuesto por varias partes, sino que es una unidad completa y absoluta. Y totalmente diferente a cualquier unidad que exista en este mundo. Forma parte de este principio saber que Dios es indivisible, que no se puede dividir en partes. De ninguna manera se puede dividir en partes. Es por eso que no se debe confundir y suponer, por ejemplo, que el alma humana es parte de Dios, es una parte de Dios. Hay que tener cuidado cuando decimos que el alma es una chispa divina, pero ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entendemos? Hay que tener cuidado, porque si vamos a decir que es una parte de Dios, implicaría que Dios tiene partes, y Dios no tiene partes. Que esto justamente atenta contra el principio de la unidad, de la unicidad, tal como lo expresó, por ejemplo, Maimónides. Entonces, cuando decimos que somos una chispa divina, nuestra alma es una chispa divina, tenemos que tener cuidado
con lo que queremos expresar. Entonces, obviamente sabemos que somos una creación de Dios y que Él ha puesto en nosotros divinidad, pero no que nosotros, o que eso sea una parte de Dios, nuestra alma sea una parte, porque Dios no tiene partes. Tampoco Dios es una unidad material que puede ser dividida infinitamente, pues toda materia es divisible. Al principio se creía que el átomo era la unidad básica, lo mínimo en que se podía dividir la materia. Luego, con los descubrimientos que hubo después, llegaron a verse que hay otras partículas subatómicas y demás, que justamente la materia se puede dividir en muchísimas más partes que el átomo. Si no, bueno, justamente la materia se puede dividir, pero Dios no se puede dividir. No se puede dividir. Es indivisible. Es una unidad perfecta, absoluta, única, indivisible. Justamente Hashem, el elevado sea, es una unidad única e indivisible, que no hay otra igual en ningún aspecto. O sea que esa unidad, la unidad de Dios, es una unidad singular. Es una unidad que no existe otra igual a esa unidad. Una unidad perfecta en donde el Creador y su conocimiento son una sola cosa. Algo muy difícil de entender, diría imposible muchas veces de entender estas cuestiones, pero así es como se nos presenta el concepto de la unicidad en las fuentes judías. El creador y conductor del mundo es el ser más perfecto de todo. Incluye en su ser un nivel de unicidad, de singularidad, o sea que no hay otro igual, que no tiene comparación con ninguna cosa en el universo, como lo dijimos. Por cuanto que la diferencia es de calidad y no de cantidad, es imposible asimilar a Dios a cualquier cosa que conozcamos. O sea, hay que tener mucho cuidado. Ni siquiera en forma parcial, ni siquiera un poco. O sea, es por eso que afirmar que se puede comparar algunos aspectos de cualquier otra existencia con Dios sería contradecir este punto. No podemos establecer comparaciones de cuestiones humanas, de cuestiones físicas, de cuestiones de nuestra existencia a Dios. No lo podemos comparar con nada, absolutamente con nada. Hay algunos que comparan a Dios con, no sé, con un montón de cosas, de elementos de la naturaleza, y no se puede comparar. No existe comparación alguna para aplicarle al Creador. Por esta misma causa, al afirmar que el alma, por ejemplo, como dijimos, es parte de Dios, como decíamos, se tiene que tener mucho cuidado y aunque sea justamente una parte minúscula, debe ser entendido como que el alma proviene de Dios, es decir, que Dios formó el alma, nada más. Eso es para aclarar lo que dijimos recién, que justamente lo viene aclarando este texto muy importante. Estoy tomando como referencia el texto de introducción a la Torá oral por parte de Maimónides. Concluyendo, pretender, imaginar o comparar a Dios con cualquier cosa es sencillamente una pérdida de tiempo, como dijimos también, una gran equivocación. Es por eso que cuando, por ejemplo, Moshe pide conocer a Dios, le dice, estaba justo en el monte Sinai cuando había ocurrido la transgresión del becerro de oro, justamente dice, no podrá percibirme, o sea, captar el hombre, ni ningún ser vivo, su esencia, o no podrá percibirme, dice Dios, el hombre ni ningún ser vivo, ninguna persona, ningún ser vivo puede percibir o captar su esencia. Esto no implica que después de muertos podremos percibir realmente a Dios, sino que se debe entender como que nadie puede captar a Dios, ni el hombre ni ningún otro ser. Es decir, que nada ni nadie puede percibir a Dios. Porque si esto fuese así, seríamos el mismo Dios, ya que el Dios y su conocimiento son una sola cosa. O sea que el único que se puede conocer a sí mismo es Dios. El único que puede conocer plenamente a Dios es Él mismo. El ser humano nunca va a poder conocer plenamente a Dios. Un ser puede percibir. Podemos tener un conocimiento de obras, de algunas cualidades que se comporta con el ser humano, con la creación, pero no podemos entender y comprender su esencia misma. Entonces, porque justamente, como dijimos, Dios no tiene partes, no puede dividirse, y por lo tanto solo Él puede concebirse a sí mismo, puede entenderse o puede comprenderse. Pero lo máximo que puede llegar el hombre es descubrir
qué cosas no es Dios. ¿Qué cosa no es Dios? Es decir, lo que Dios no es. De esta manera, sin tener un conocimiento directo de Dios, igualmente estamos más cercanos a Dios, pues nos vamos alejando de los conceptos erróneos, de los conceptos equivocados, como por ejemplo de la idolatría. Y es que verás mis espaldas, mi rostro no percibirás. Así tal como el que ve a un individuo de espaldas, si bien no puede conocerlo plenamente, no obstante, policial, por ejemplo, en el cual el testigo vio al ladrón de espaldas, esa visión de haberlo visto de espaldas, le sirve para poder diferenciarlo de los demás. Pues puede saber que no es aquel, pues este es más alto, es más gordo que el otro. Y así ir eliminando a los demás, para poder acercarnos más a la realidad y a la verdad. No obstante, no podrá afirmar 100% que es aquel. O sea que podemos tener una aproximación, pero no una visión, un entendimiento completo. La visión de Dios, al saber qué cosas no se le pueden atribuir a Dios, por ejemplo, son fuerzas naturales, etc., entonces en realidad estamos más cerca al conocimiento que todavía no sabemos nada de él en forma negativa, o sea, sabemos qué cosas no son Dios. Es decir, puedo decir que no es Dios, pero eso no implica que pueda decir qué es Dios. Eso ya es otra cosa. Entonces, bueno, lo único que podemos decir es, por ejemplo, como lo plantea también Maimónides, en una forma más elevada y más positiva, lo máximo que se puede llegar a decir es que Dios existe por sí mismo, que no necesita de nadie y que es eterno, o sea que no tiene principio ni tiene fin. Esa es una declaración positiva muy elevada, hasta eso creo que podemos llegar, ya más de eso es imposible. Pero hay cosas que no son Dios. Dios no es un ser humano, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene límites, etcétera, etcétera. Es decir, puedo decir que no es Dios, pero esto no implica que pueda decir qué cosa es Dios. Esto es lo que Dios le dijo a Moshe: haré pasar todo mi bien delante de ti. Mi bien delante de ti. ¿A qué se refiere? Se refiere a toda la creación, pues en cada cosa que Dios creó, dijo y vio Dios que era bueno. Bueno, la palabra bueno y la palabra bien en hebreo se escriben de la misma manera, tov. Es decir, Dios hizo pasar ante Moshe todo lo que había creado, incluso los ángeles, que también fueron creados anteriormente, para que de esa manera Moshe sepa que esas son creaciones de Dios y que no son Dios. Ahí viene el problema, confundido la creación con Dios. Ha representado la divinidad en forma de animales, en forma de ser humano, en hombres, en personas, y justamente le hizo pasar a Hashem ante Moshe todo lo que había creado, y justamente esas cosas no eran Dios, eran sus creaciones. Y de esa manera se puede alejar de la concepción de Dios aquellas cosas ajenas a él. Pues al ver algo, no se apresurará a suponer que eso es Dios o que fue hecho directamente por él. Sabrá que en realidad eso es un ángel, eso es una fuerza natural y no es Dios. O sea que se puede saber qué cosas no son. No obstante, todos los apelativos de la Torá o de los sabios acerca de Dios no se refieren a lo que Dios es, sino a las acciones de Dios, a los actos de Dios. No es que Dios es bueno, sino que Dios actúa con lo que nosotros, los seres humanos, denominamos bueno o bondad. No es que en la esencia de Dios sea ser misericordioso o justo, sino que actúa con misericordia, actúa con justicia, así con todo lo demás. Como nosotros entendemos que eso es de acuerdo a nuestro entendimiento. Nosotros por ahí definimos de acuerdo a nuestro comportamiento de nosotros. En palabras de la Kabbalah, es algo muy profundo, que la Kabbalah justo es digamos así, es el aspecto más profundo de la Torá. Dice, ningún pensamiento puede captarlo a él para nada. Lo repito, ningún pensamiento humano
puede captarlo a Dios para nada. No lo podemos imaginar. No podemos imaginárnoslo a Dios. No lo podemos imaginar. Es imposible. Porque lo estaríamos siempre comparando con algo que existe, que está a nuestro alcance, que es algo natural, que es algo físico. Lo estaríamos comparando con la creación. Y no podemos comparar al Creador con la creación. Sobre este segundo principio atestigua lo escrito en la Torá, que justamente es una declaración monoteísta, no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los noágidas también. Escucha, Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Es el Shema, el famoso Shema. Escucha, Israel. No significa que tiene que escuchar solamente escuchar como en forma física, sino entender, escuchar con entendimiento. Cuando hablamos de Shema, escuchar, tiene que ver con un escuchar pero con entendimiento. Escucha entendiendo, Israel, que el Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno. Habla de entender, de escuchar y entender lo que es la unicidad del Creador. ¿A qué se refiere eso? Entonces, escucha, Israel, como dice Rashi, y esto es muy importante para nosotros los noágidas, escucha, el Eterno, que es nuestro Dios, será en su momento el Dios de todo el mundo. El Dios que por el momento es solamente el Dios del pueblo judío, en su momento será el Dios de toda la humanidad. Eso es lo que dice Rashi con este versículo del Shema Israel. Muy interesante. Es importante destacar que el primer precepto que está encomendado el judío al cumplir los 13 años, es recitar el Shema. Es decir, concientizarse de estos dos conceptos, que son los dos conceptos a los que nos referimos hasta ahora en estas clases. Que Dios existe en primer lugar y que es uno. Dios existe, su existencia es única y de Él viene todo lo demás. Todo lo que existe, existe porque Él existe, primero, y que es uno, que es completa y absolutamente uno. En resumen, cuando hablamos de la unicidad del Creador, nos referimos a, en primer lugar, que es uno. No como un lápiz, que puede haber otros lápices también. Uno significa que la esencia misma de Hashem permea completamente la realidad, que Él está en todas las cosas. Está en todas las cosas, todo tiene divinidad, todo lo que existe, hasta nosotros tenemos divinidad, porque Él mismo, el Eterno, nos está manteniendo en vida y en existencia a cada momento. Singular, es singular que también puede ser traducido como solo uno. Implica que su esencia es la única existencia verdadera. La existencia de Dios, como vimos en la clase pasada, es la única existencia verdadera. Las demás existencias dependen de Él. Citando a Maimónides, toda otra existencia es dependiente de su existencia. Eso se encuentra en el Mishneh Torah de Maimónides. Es único, es decir, no existe otro Dios. En Kabbalah se explica que único en relación a Hashem significa que Él desafía a la lógica. Él es la paradoja de las paradojas. Trasciende absolutamente cualquier polaridad u opuestos. No hay dos, hay uno solo. Aunque muchas veces nosotros veamos la cuestión del bien por un lado y el mal, en realidad es una sola cosa. Y cuando vamos a lo que se llama y se denomina muchas veces mal, no es mal, sino que es el bien que viene en forma de restricción, en forma de disciplina, pero siempre tiene un propósito bueno para el ser humano. Viene para corregir, viene para expiar, muchas veces viene para acercarnos al rezo, a la plegaria, a que busquemos a Dios. Entonces todas las cosas que nos ocurren vienen de Dios y es para nuestro propio bien. Entonces en el contexto de la creación, la naturaleza, los milagros sobrenaturales son uno desde su perspectiva. O sea que es tan divino un milagro como lo que ocurre naturalmente. Porque lo que ocurre naturalmente, si bien estamos acostumbrados a verlo todos los días, es una obra sobrenatural, es una obra tremenda, poderosa. Y cuando veamos un milagro, porque sale fuera de lo normal, entonces nos asombra, pero en realidad todo lo está produciendo el mismo Dios, el uno y único.
todo es obra de Él y todo lo produce Él. En tercer lugar, es indivisible, o sea que no tiene partes. En cuarto lugar, es incomparable, es decir, no podemos compararlo con otros seres, con otros elementos naturales, con otros elementos físicos que existen, ni siquiera parcialmente. Y en quinto lugar, es inimaginable. Como dijimos antes, no podemos ni siquiera imaginárnoslo. Ni siquiera podemos imaginarlo a Dios. Pues la imaginación funciona utilizando y combinando cosas que ya conocemos. Entonces, generalmente, cuando nos imaginamos algo, estamos usando cosas que ya conocemos. ¿Y qué conocemos? Cosas de este mundo. Elementos que estamos acostumbrados a ver todos los días. Lo que estamos familiarizados. Y por lo tanto, no podemos comparar algo creado, algo finito, que nos hemos imaginado muchas veces a Dios de muchas formas, con forma humana, generalmente, eso es incorrecto. Entonces, lo mejor de todo es no imaginárselo de ninguna manera. Simplemente saber que Él está, saber que oye, saber que está presente, saber que cada día Él nos está sosteniendo y nos está dando, y todo lo que viene de Él es bueno. Esa es la manera de ir sacándose conceptos erróneos de aquellos que han venido de la idolatría, de las religiones, y dejar de pensar justamente como pensaban antes. Lo mejor de todo es vaciar la vasija primero, desaprender, vaciarse de concepciones erróneas que veníamos de antes y comenzar de cero, comenzar a aprender, comenzar a recibir la sabiduría de la Torá y de ahí empezar a formar una mentalidad totalmente monoteísta auténtica. Quitar la mentalidad idólatra y comenzar a construir una mente, un pensamiento completamente y absolutamente monoteísta. Entonces, bueno, esto es lo que pude compartir con ustedes en este día. Hay mucho para hablar, seguramente del tema, se pueden leer libros, se pueden seguir ahondando y profundizando, y está muy bien, sobre el tema de la unicidad de Hashem, que es fundamental para nosotros, para los noágidas, que venimos generalmente de la idolatría y que necesitamos adoptar este pensamiento totalmente monoteísta. Bueno, voy a ver los saludos de aquellos que se han ido uniendo. Néstor Ochoa, dijimos, Luis Miranda, también, justamente José María Fernández de España, Shalom, Arnulfo Barajas de México, Shalom, Hortensia también está conectada y saluda, Shavuot, estimado profesor, Shavuot entonces también para todos, y Hortensia también un saludo especial. Bendiciones de Estados Unidos, Luis Miranda, Lucas Miranda también está mirando el programa, la clase. Leo Santagada también lo está viendo, saludos para ellos que lo están viendo. Socorro Salazar, saludos desde Medellín, Colombia. Sabemos que en este horario mucha gente no lo puede hacer, pero como siempre les digo, esta clase queda grabada para que lo puedan ver más personas. Las otras clases han llegado a superar las 1000 reproducciones en poco tiempo y la verdad estoy muy contento, la verdad ha superado las expectativas, y este video va a ser subido a YouTube, va a ser compartido, y también les animo a todos a que compartan este video como han compartido los anteriores, ya sea desde Facebook o ya sea desde YouTube, pero que lo puedan compartir porque eso le va a hacer mucho bien a la gente, a aquellos que están buscando el verdadero monoteísmo, que están buscando la verdad, les va a hacer mucho bien. Y ustedes son también, en este sentido, socios en la difusión del monoteísmo, socios en la difusión de la verdad, compartiendo material, compartiendo videos, compartiendo lo que se está poniendo a disposición de ustedes por medio de, por ejemplo, Torá para las Naciones. Así que bueno, ahí justamente nos dice, bueno, excelente explicación, maestro. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido y que haya sido muy clara la exposición. ¿Qué se entiende por la unicidad del Creador y hasta qué punto uno puede llegar a captar a Dios? Tenemos una mente muy limitada,
pero sí Dios nos ha hecho, el Eterno nos ha hecho con la capacidad de poder llegar a un nivel de entendimiento de Dios. Y tenemos que utilizar al máximo nuestra razón, porque con ella nos hizo el Creador, usar al máximo nuestra razón, nuestro intelecto, para tratar de entender a Dios, de entender y de buscar y de encontrar la verdad en cuanto a la divinidad. ¿Quién es Dios? Así que es nuestra parte. Y de ahí en más, bueno, llegamos a un nivel, y ese es el nivel que podemos llegar. Y tenemos que conformarnos con ello, bendecir al Creador porque nos ha dado la posibilidad de aproximarnos a Él, de poder captarlo, de poder conocerlo hasta allí, y de no seguir en la oscuridad de la idolatría. Eso es una gran bendición. Bendecir al Eterno cada día porque nos ha quitado de la idolatría y nos ha permitido ver la verdad de la Torah. Bueno, un saludo especial a todos entonces nuevamente, y los espero para el próximo encuentro, el encuentro que se va a dar el próximo mes, aproximadamente a esta altura del mes. Así que los espero. Shalom, shalom a todos.